Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de verano de los miércoles. Hoy queremos hablar acerca del arrepentimiento. Todos tenemos una idea de lo que es el arrepentimiento. Algunos de nosotros pensamos en el arrepentimiento y sabemos inmediatamente, lo relacionamos con algo que hicimos que quisiésemos no haber hecho. Un conflicto, una relación, un problema, algo que nos causó dolor, algo que nosotros pudimos evitar y lo relacionamos con eso inmediatamente y nosotros pensamos que eso es arrepentimiento, ¿verdad? En realidad nosotros estamos acostumbrados más a tratar con la culpa que con el arrepentimiento. Es lo que quiero decir en este día. Y nosotros somos prisioneros de ese arrepentimiento o de esa culpa. Somos prisioneros en el sentido de que meditamos demasiado en eso. Y eso es lo que quiero hablar este día. Quizás nosotros no hemos entendido lo que es el verdadero arrepentimiento y con lo que estamos tratando es con la culpa. Con la culpa. Por ejemplo, hay personas que son expresivas en esto y hablan de un arrepentimiento. Hay personas que son expresivas y dicen, me arrepiento de haber hecho esto. Pero hay tipos de arrepentimiento y hay un arrepentimiento que no es genuino. Entonces, alguna vez he escuchado a una persona que dice, no tengo palabras como expresar mi arrepentimiento, ¿verdad? A veces encontramos ejemplos como personas que van a una corte y un juez los condena a una cadena perpetua, los condena a algo, y encontramos que dicen a veces, el juez no encontró en él un rostro de arrepentimiento, ¿verdad? Y cosas como esas. Entonces, el arrepentimiento a veces es mezclado con otras cosas. Creo que nosotros lo mezclamos muchas veces con la culpa. Y hay una gran diferencia entre arrepentimiento y culpa. Tratamos con este tema porque creo que es importante. No somos llamados a vivir en culpa, pero sí somos llamados a vivir en arrepentimiento. Interesante. Entonces, arrepentimiento puede ser una acción, como dijimos, algo que hicimos de lo cual sentimos pesar, ya sea por hecho, por palabra, es un sentimiento, sí tiene que ver en cierto punto de culpa, pero el arrepentimiento tiene que ver y específicamente el arrepentimiento trata con un cambio de actitud, con un cambio de parecer, un cambio de pensar, una manera diferente de hacer las cosas o a dónde ir, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia entre un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento que no es genuino. El arrepentimiento entonces verdadero surge espontáneo de haber hecho algo y querer cambiar eso, no volverlo a hacer. A grandes rasgos podemos decir que a veces tiene que ver con cosas voluntarias y con cosas involuntarias. Hay personas que tienden a hacer cosas involuntariamente y este es un tema bastante difícil, bastante delicado. Pero hay gente que no siente arrepentimiento por cosas que ha hecho. En un caso como estos que estamos hablando, una persona cuando comete un crimen, cuando comete un error grave, cosas como estas, hay personas que tienen trastornos psicológicos que los llevan a hacer cosas que perjudican a tercera persona, cuarta persona. Y entonces no sienten el mismo sentir, de hacerse sentir mal por lo que hicieron. Quizás no, ¿verdad? Entonces lo culpan o lo tratan como una cosa así. No fue mi culpa, fue a causa de esto. Tengo un trastorno, tengo un problema, en cosas como esa. Y lo hemos escuchado muchas veces. En cosas como las cortes que dicen, una persona fue condenada a tantos años por hacer esto, por hacer lo otro, pero como se probó que mentalmente no estaban sus capacidades, se le perdonó esto o se le dio una sentencia mínima. Cosas como esas. Es un tema bastante difícil, muy difícil. Pero el arrepentimiento genuino, entonces en la Biblia, habla de que el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento en la Biblia es lo que vamos a hablar hoy en día. Entonces quiero aclarar eso. Muchos de nosotros no tratamos o no sabemos lo que es el arrepentimiento. Muchos de nosotros pensamos y creemos que el arrepentimiento está relacionado directamente solo con culpa y vivimos en culpa.
vivimos en absolutamente culpa, no arrepentidos, sino vivimos una vida de culpabilidad. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Como creyentes nosotros, ¿qué podemos decir acerca del arrepentimiento? Que el arrepentimiento genuino para nosotros los creyentes quiere decir que reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados y cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra forma de ser hacia Dios, ¿verdad? Ahora, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de la Biblia se relaciona directamente con nuestra actitud y nuestro cambio de corazón y nuestra forma de ser. Hay algunas religiones que han ligado el arrepentimiento con ciertas cosas para encontrar perdón. Con una penitencia, con algo parecido, se encuentra absolución de las faltas, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia dice, porque simplemente provoca a nosotros el sentir de un falso arrepentimiento. Y al final se convierte en una costumbre. ¿Qué digo con esto? Que hay gente que hace lo mismo una y otra vez porque encuentra una salida fácil. Oh, hice esto, pero voy, confieso mis faltas ante una persona y lo vuelvo a hacer. Eso no es lo que dice la Biblia. En la Biblia el arrepentimiento es mucho más que eso. Es apartarse de lo que desagrada a Dios y no volver a cometerlo. Es un cambio de mente para una persona que reconoce que ha obrado muy mal. Entonces la Biblia considera que arrepentirse tiene como consecuencia un cambio de conducta. Tiene una auténtica conversión a Dios y una relación más cercana a Él, lo cual tiene que ver con la salvación. Entre más cerca estemos de Dios, más cerca queremos agradarlo y más cerca apreciamos lo que Él hizo por nosotros. Hay una conexión entonces entre la salvación y el arrepentimiento. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto, de la relación en arrepentirse y cambiar su forma de ser, en tener una relación entonces con Dios. Nosotros como creyentes creemos que tenemos una relación con el Hijo de Dios, con Cristo, con el Señor, y entonces nuestra actitud y nuestra manera de ser vino a cambiar. Y nuestra fe tiene mucho que ver con esto. Creemos que, es cierto, fallamos y seguimos fallando, pero nuestro arrepentimiento es diferente a nuestro arrepentimiento genuino cuando recibimos al Señor. En otras palabras, no nos arrepentimos constantemente de nuestros pecados. ¿En qué sentido? No volvemos a pedir perdón por nuestros pecados anteriores, por los que ya pedimos perdón una vez, sino que nuestro arrepentimiento entonces es genuino en el sentido de que reconocemos que fallamos, le fallamos a Dios y venimos a Él, pero ahora acudimos a su gracia, acudimos a su perdón constante sobre nosotros y nos ayuda a mantenernos más cerca de Él. ¿Tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas? Sí, pero los traemos al Señor. Y es como decir, es parte del paquete que el Señor compró con nosotros, a nosotros recibirlo como nuestro Salvador. Quiero decir con esto que es parte de lo que el Señor vino a hacer cuando nos recibió como sus hijos, cuando nos perdonó de nuestros pecados. El Señor sabía que le íbamos a volver a fallar, que íbamos a volver a pecar, claro, pero tenemos una convicción de que el Señor nos perdona y que el Señor ya nos ha perdonado una vez y para siempre. Entonces, la salvación es necesaria para el creyente a través de Jesucristo y a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento, entonces, se aclaran esas dudas y venimos entonces a tener una relación con Dios. Y Dios toma control de nuestra culpa. Somos perdonados, somos hechos una nueva criatura. Ahora estamos en una relación con Dios y ahora Dios nos enseña cómo vivir. Entonces, ¿el arrepentimiento es importante? Sí. El arrepentimiento es importante. La culpa es muy diferente. La culpa no cambia. La culpa no nos cambia, ¿verdad? La culpa nos ataca. La culpa nos constantemente hace exactamente eso. Nos recuerda algo que hicimos
y constantemente ataca nuestro sentir, ataca a nuestra persona, ¿verdad? Y la culpa no deja crecer a nadie. El arrepentimiento, al contrario, es un cambio de actitud para hacer las cosas mejor. La palabra de Dios nos habla muchos ejemplos de esto. Hay un arrepentimiento falso. Hay un arrepentimiento falso. Lo encontramos en la Biblia. Abraham, Isaac y Jacob eran los descendientes desde el principio encontramos que era el pueblo de Dios y su descendencia. Y entonces Isaac tuvo un hijo y uno de ellos fue Jacob. Tuvo dos hijos en realidad, pero uno de sus hijos fue Jacob, el cual trató toda la vida con este arrepentimiento y esta culpa. Esaú era el mayor y Jacob quería tomar su primogenitura, entonces engaña al padre para pedir su bendición y así es como obtiene la bendición del padre, pero tiene que huir y lo leemos en el capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27. Habla de toda la vida de Jacob y Esaú y cómo Jacob toma la primogenitura, roba la primogenitura de su hermano y esa culpa, presta atención a esto, esa culpa lo persigue toda su vida. Toda su vida lo persigue esa culpa. Pero vemos muy poco arrepentimiento en su vida. Entonces, Jacob trata de arreglar las cosas con su hermano. Se presenta una persecución entre Esaú y Jacob, lo que lo hace que él tenga que huir para otra tierra, lo que hace que él tenga que cambiar su entorno, su familia, todas estas cosas, y tiene grandes problemas y grandes dificultades con esto, ¿verdad? Hay un arrepentimiento que se llama arrepentimiento por atrición, ¿verdad? Y el arrepentimiento por atrición no necesariamente quiere decir que es un arrepentimiento donde expresamos estar arrepentido de lo que hicimos, sino más bien es un arrepentimiento por el temor a lo que viene. Un ejemplo, ejemplo sería cuando un niño, ¿verdad? Cuando un niño hace algo, a veces no es que el niño esté arrepentido de no hacer las cosas o no piensa en hacer las cosas porque está arrepentido, sino porque piensa en las consecuencias. ¿Te das cuenta? Eso es diferente, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser un joven que se embriaga, tiene un accidente de carro y despierta al otro día y se da cuenta que tuvo un accidente y causó muchos problemas. Hay un cierto arrepentimiento ahí, ¿verdad? Pero su arrepentimiento viene por causa de lo que ya sucedió. ¿Me explico? Podríamos decir, alguien que por toda su vida va a sentir la culpabilidad por lo que hizo o por temor a no hacer algo. Ese es un arrepentimiento diferente, ¿verdad? No hace falta ser un creyente para pensar en esta clase de arrepentimiento, pero nosotros como creyentes hablamos de un arrepentimiento genuino, cambiar nuestra manera de ser. Cuando un niño te dice, papá, no me pegues, ¿verdad? Me arrepiento, no me pegues. Que habla muy rápido. Dice, me arrepiento, no me pegues, papá, ¿verdad? No es porque ese niño en realidad esté arrepentido, sino que está pensando en el temor al castigo. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Jacob y Esaú podemos ver eso entonces. Jacob dice, derramó lágrimas por lo que hizo, pero no necesariamente mostró arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento genuino es diferente. Y entonces encontramos que el arrepentimiento verdadero viene a través de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos llama a arrepentirnos y vivir diferente. Esta es la esencia de Dios a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? En el Salmo 51, David es más claro en cuanto a esto y dice que sintió arrepentimiento, sintió contrición, dice, por lo que había hecho. Y tú lees el Salmo 51 y David es muy honesto en esto y habla de su pecado y habla de cómo él reconoce sus errores y reconoce que necesita el perdón de Dios y que solamente Dios puede perdonarlo. Somos rescatados entonces por el Señor. Y este arrepentimiento genuino no viene solo, sino que viene acompañado de la fe. Jesús habló de esto en Marcos capítulo 1, versículo 15, y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Ahí está la diferencia. El verdadero arrepentimiento nos llevará a buscar el Evangelio y la verdad de Dios. Y este arrepentimiento solamente se encuentra al pie de la cruz. Sin el Señor no hay perdón. Sin su Espíritu Santo, sin su redargüimiento, no encontraremos el verdadero arrepentimiento. Y no se trata de autojustificación tampoco. Hay gente que habla del arrepentimiento, pero autojustifica sus acciones. Ese no es arrepentimiento. Cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos del cristianismo y hablamos de que nos sentimos arrepentidos de nuestras faltas, venimos delante de Dios y la actitud correcta es postrarnos delante de Dios y reconocer lo que hemos hecho y reconocer que solamente Dios puede perdonar nuestras faltas. Entonces va juntamente con la fe. Jesús habló de esto en el capítulo 18 de Lucas. Habla de un publicano que se arrepintió y que le pidió perdón al Señor por sus pecados. Dice que este hombre estaba tan arrepentido que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos. Y decía, Señor, ten compasión de mí, perdóname, pues soy un pecador. Este es un fariseo que estaba pidiendo perdón por sus faltas, pero simplemente se golpeaba el pecho, dice. Podemos seguir leyendo otras personas. En el libro de Lucas capítulo 7 vemos que Zaqueo es una persona que se arrepintió de sus faltas y inmediatamente empieza a seguir a Jesús. Y la palabra correcta ahí es que él tuvo un cambio de corazón, un cambio de actitud. Este hombre se llamaba Zaqueo. Era un hombre que había hecho muchas trampas, pero que al escuchar a Jesús y querer verlo quién era, se subió a un árbol y pudo ver a Jesús, tuvo encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces, hay muchas otras personas que encontramos. Pablo es otro de ellos. Capítulo Hechos 9, encontramos que Pablo tuvo un arrepentimiento genuino. Se arrepintió de haber perseguido a los cristianos y siguió al Señor. Hay otra persona que tuvo un arrepentimiento genuino y está en Lucas 23, capítulo 23, versículo 41-42, y es el ladrón en la cruz. Algunos dicen que es el ladrón bueno, no hay un ladrón bueno ni un ladrón malo, pero ese ladrón en la cruz dice que sus palabras fueron, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas son palabras de arrepentimiento verdadero. Dios no quiere que vivamos en culpa, pero es bueno vivir en arrepentimiento. En otras palabras, no en el sentido de que volvemos, como dije al principio, a recordar todos nuestros pecados, todo nuestro pasado, pero reconocer que necesitamos constantemente reconocer nuestras faltas delante de Dios y saber que Dios perdona nuestros pecados. En el primer libro de Juan, capítulo 1, dice esto, que nos acerquemos a Dios confiadamente porque Él perdona nuestros pecados y Él quiere de ahora tener comunión con nosotros. El Evangelio siempre nos mantendrá cerca de Dios. No viviremos una vida perfecta, es cierto, pero queremos tener una vida de arrepentimiento y santificación. Yo en este día quiero animarte, no a que vivas en culpa, no a que vivas en la culpabilidad y el peso de tus errores, sino que si necesitas hacer un arrepentimiento genuino, vengas a Dios y le confieses al Señor exactamente tus faltas y que confíes que el Señor toma control de todos tus pecados. El Señor ya lo hizo, perdonó nuestras faltas en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados. Hacemos arrepentimiento, venimos delante de Él, le pedimos perdón por nuestras faltas, pero le damos y le confiamos nuestra vida, le confiamos nuestros errores, le confiamos y creemos que Él ha perdonado nuestros pecados. Y la manera correcta de vivir una vida de arrepentimiento es exactamente eso, dejar de hacer lo que estábamos haciendo. El arrepentimiento no genuino, como dije, es el arrepentimiento aquel que una y otra vez nos lleva a hacer lo mismo, pero no tenemos un cambio de actitud. Un ejemplo bien claro de esto son las adicciones. Hay personas que dicen, yo quiero cambiar,
quiero vivir diferente, o yo sí me arrepiento de todo lo que he hecho. Y entonces tratan y tratan una y otra vez, y una y otra vez caen en lo mismo. Caen en el mismo error, caen en la misma falta, caen en el mismo pecado, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con la actitud. El arrepentimiento verdadero tiene que ver con la actitud. Quiere decir que tú dices, me arrepiento de esto y no quiero volverlo a hacer jamás. El arrepentimiento verdadero nos causa dolor de haber ofendido el corazón de Dios. El arrepentimiento verdadero nos causa molestia de saber que nuestras faltas llevaron al Señor a la cruz. Ese es el verdadero arrepentimiento. Lo que nos motiva a tratar de hacer lo mejor que podemos, de no fallar. Lo que nos motiva, aunque si fallásemos y pecásemos, nos motiva a ir delante de Dios y confesarle nuestras faltas y creer que Él nos perdona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. No confundamos el arrepentimiento con la culpa. Hay gente que vive en culpa. Aun cuando ya Dios perdonó sus pecados, viven en culpa. Le dicen a Dios una y otra vez, Señor, sé que hice esto, sé que hice aquello. En otras palabras, nunca entregan a totalidad sus faltas a Dios y no viven en el perdón de Dios. Esa es la gran diferencia del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento quita de nosotros la culpa y la carga de lo que hemos hecho. ¿Le hemos fallado a Dios? Sí, pero Él nos perdona, Él nos ama. ¿Le vamos a volver a fallar a Dios? Sí, pero comprendemos y sabemos que Él nos perdona, que Él está dispuesto a perdonar nuestras faltas una y otra vez. Una y otra vez podemos venir a Él y no vivimos más atormentados por la culpa. ¿Te das cuenta? Como si yo hiciera algo y dijera, oh, perdón por lo que acabo de hacer. Pero a los 5 minutos vuelvo a decir, oh, perdón por lo que hice hace 5 minutos. Y a la hora vengo y digo, oh, perdón por lo que hice hace 1 hora. Y al día siguiente vengo y digo, oh, perdón por lo que hice ayer. ¿Te das cuenta? Repetitivamente estamos pidiendo perdón por lo mismo, pidiendo perdón por lo mismo. Entonces la mejor manera de demostrar que estoy arrepentido de algo es no volverlo a hacer. Si alguien le ofende como yo lo llamo, si no lo llamo por su nombre, lo llamo por un pronombre o lo llamo por otra manera y yo sé que esa persona se ofende y esa persona me hace sentir y me dice, esa palabra que me dijiste o la forma que me hablaste me ofendió. La forma, el nombre que me dijiste no me pareció. Entonces yo ya sé, no vuelvo a llamar a esa persona por ese nombre, ¿verdad? Pero si yo ya conscientemente vengo y lo llamo por ese nombre, sabiendo que esa persona se ofende, entonces no estoy arrepentido. Simplemente una y otra vez pido perdón por lo mismo. Oh, sí, oh, ya sé que te ofende, perdóname. No es genuino, ¿te das cuenta? Pero la genuinidad del arrepentimiento es ese. Te pedí perdón, te causé dolor y no quiero volverlo a hacer otra vez. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esa es la verdadera fuente del arrepentimiento, el cambio de actitud. En el Salmo 51, David habla de un arrepentimiento. Quiero leértelo en este día. El versículo 1 empieza diciendo, Señor, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y limpia mi pecado. Yo reconozco, dice el verso 3, mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Entonces ahí está reconociendo todas sus faltas.
Está reconociendo que es pecador y no, fíjate, no está diciendo, nunca más volveré a pecar, Señor. Dice, purifícame y lávame. Pero en el versículo 10, aquí donde viene el arrepentimiento, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que es un espíritu, que un espíritu obediente me sostenga. Y en el versículo 13 dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos del todo quemados. Y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Estaba hablando en un tiempo que se ofrecían sacrificios. Se ofrecía toda esta clase de expiación por los pecados. Pero está diciendo aquí claramente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Te das cuenta? En otras palabras, está reconociendo que solamente de Dios puede venir el que Él tenga un cambio de actitud. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Jesús habló de esto. Juan el Bautista habló de esto. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir con esto? Cambien su manera de ser, cambien su actitud, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos no se acercó solamente para señalar nuestras faltas, sino para enmendar nuestras faltas, para solucionar el problema de nuestros errores. Era nuestra actitud, nuestra actitud. David entonces describe en este Salmo 51 cómo él reconoce sus faltas, cómo el perdón verdadero viene solamente de Dios y cómo él desea estar cerca de Dios todos los días para agradar a Dios, pero también para que la gente vea que está arrepentido de sus faltas y la gente se vuelva a Dios. Como creyentes, ese es nuestro trabajo, acercarnos a Dios y que la gente vea que Dios nos ha perdonado. Y a través de nuestra manera de ser, de nuestro cambio de actitud, constantemente nosotros vivimos para agradar al Señor. No vivimos bajo culpa. No vivimos en un arrepentimiento temporal. Constantemente vivimos en el arrepentimiento de que hemos reconocido nuestras faltas delante de Dios y que Él nos perdona. Quiero invitarte en este día. Quiero invitarte a pedirle a Dios que nos ayude, así como dijo el salmista aquí, que Dios nos renueve constantemente, que nos haga más sensibles al pecado y a nuestras faltas, que si caminamos en caminos perversos, que nos guíen sus caminos verdaderos y que Dios no rechaza jamás a un corazón contrito y humillado, que es lo que necesitamos desarrollar en nosotros, un sentido de humildad y un sentido de reconocer nuestras faltas en todo tiempo. No vivas en culpa, hermano y hermana. No confundas el arrepentimiento con la culpa. No confundas la carga de lo que has hecho y entrégale al Señor todas tus cargas. Y cambia entonces la carga de tus faltas, la carga de tus errores por esto. Por el saber que Dios está contigo y que Dios te perdona y que Dios te ama constantemente. Te invito en este día a no vivir en culpa. Y no sé cuántas veces tendría que repetirlo, pero creo que es lo que más nos afecta a nosotros los creyentes hoy en día. Muchos creyentes no viven una vida de arrepentimiento, viven una vida de culpa. Y por eso constantemente están recordando sus faltas. Por eso constantemente sus culpas los persiguen. Por eso constantemente pueden ver los errores de otros.
Por eso señalan constantemente las faltas de otros, porque es una actitud del corazón y solamente refleja lo que está en su corazón. Si tú no puedes y no entiendes el perdón de Dios para tu vida, no podrás entender el perdón de Dios para otras personas. Si tú y yo no podemos entender que Dios es un Dios misericordioso, que ama, perdona, transforma, no podemos entender que Dios pueda hacer eso en otra persona. Pero cuando entendemos esto, como dijo David aquí, y le pedimos a Dios que cree en nosotros un espíritu así, de obediencia, mansedumbre, que reconoce sus faltas, nos será mucho más fácil amar al vecino, como dijo Jesús. Nos será mucho más fácil entender que Dios puede perdonar a alguien. Y nos será mucho más fácil entender que Dios y nosotros especialmente, podemos perdonar muchas faltas. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Alguien dijo, el arrepentimiento es un cambio de actitud de 360 grados. Ese no es arrepentimiento. 360 grados es dar la vuelta y caer al mismo lugar. El arrepentimiento verdadero es un cambio de 180 grados. Quiere decir que yo voy a esta dirección, pero me volteo y voy a la dirección contraria. Eso es arrepentimiento. Un cambio de curso, un cambio de actitud. Te animo en este día a que Dios nos ayude a vivir en un verdadero arrepentimiento y en una verdadera actitud correcta delante de sus ojos. No culpándonos y no culpando a nadie más. La culpa y nuestras faltas las llevó el Señor. Y ahora Él quiere que vivamos esta vida en plenitud. Habrá mucha diferencia en nuestras vidas cuando entendemos el maravilloso amor perdonador de Dios, que perdonó nuestras faltas y no se vuelve a acordar nunca más de ellas. Jamás Dios se vuelve a acordar de nuestros pecados. Nosotros muchas veces nos acordamos de ellos y muchas veces caemos en ese error. Sentimos que no es perdonada nuestra falta. Y eso es vivir en culpa, no arrepentimiento. Te insto, hermano y hermana, que Dios hable a tu vida todos los días y que te ayude a acercarte a Él todos los días de tu vida. Y entre más conozcas el amor de Dios y entre más conozcas de su palabra y entre más sepas cuánto Dios te ama, podrás agradarlo cada día mejor. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Amén.